tema para hablar de algo que lamentablemente se reitera. Estamos hablando de los siniestros de tránsito, particularmente este fin de semana, con víctimas. Esta es la crónica de Telemundo. El trágico accidente ocurrió próximo a la medianoche de este lunes en el tramo de la Ruta 39 que une las ciudades de San Carlos con Maldonado. Aquí, y por causas que ahora se investigan, esta moto en la que viajaban un hombre y una mujer fue impactada de atrás por el automóvil marca Chevrolet modelo Onix, conducido por un hombre mayor de edad que transitaba en igual sentido que la moto. Como consecuencia del fuertísimo impacto, la moto quedó incrustada en la parte delantera del automóvil y fue arrastrada más de 100 metros desde donde se produjo el impacto inicial. El conductor de la motocicleta, un hombre mayor, falleció en el acto, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó politraumatizada grave con pérdida de conocimiento, siendo trasladada al hospital de Maldonado, donde permanece en estado crítico. El conductor del automóvil resultó ileso y permanece a disposición de la justicia. Él mismo manifestó que en ningún momento vio la moto enfrente suyo. Por esa razón ni siquiera hay frenada antes del impacto. Policía científica hizo el relevamiento de la escena para tratar de esclarecer ahora qué fue lo que sucedió en este nuevo accidente de tránsito que cobra otra vida en una ruta nacional. Ya vamos a tener la palabra de un experto en seguridad vial en segundos, nada más aquí en el estudio, pero arranco contigo, Pablo, acerca de esto que ocurrió, de esta noticia, esta verdadera, capaz que es un poco fuerte la palabra, pero una suerte de pandemia que tenemos los uruguayos. Sí, la verdad que sí. Yo estaba leyendo un informe de la mañana de otro tema, y justo estaba el tema de accidentes de tránsito. El primer país en el mundo que tiene más accidentes de tránsito con fallecidos es India. Luego le continúa China, per cápita me refiero, ¿verdad? Y luego Brasil. Lamentablemente en Uruguay está más abajo, pero lamentablemente en Uruguay se mantiene el guarismo de fallecidos por accidentes de tránsito. Datos cerrados a septiembre de este año figuran 422, 23, no recuerdo bien, pero se ha mantenido 430, 435 en el año 23, en el 22, en el 21, en el 20. Se dieron cerca de 22.000 siniestros, además de los fallecidos en este país, en este año, a septiembre, ¿verdad?, este año. Por lo cual es, como decís bien, ¿no?, una pandemia que lamentablemente, al ver los números año a año, por más políticas que de bien público que se hagan en cualquier administración y demás, no se pueden bajar estos números, no se pueden bajar lamentablemente. Después sigo con el resto de los compañeros del panel. Vamos a recibir con muchísimo gusto ahora al especialista en seguridad vial, perito, presidente del Instituto de Seguridad y Educación Vial, Arturo Borges, que nos acompaña esta tarde aquí en el estudio. Gracias, Arturo, por estar nuevamente con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Cena, panel, un gustazo. Hablé de una suerte de pandemia en Uruguay. Puede parecer un poco exagerado, pero la verdad es que son llamativas estas cifras que tenemos año tras año, ¿no? Sí, la verdad que sí. Enero y febrero por lo general marcan siempre la estadística. Y decía Pablo, más allá de las políticas que se han instrumentado, la verdad que no tenemos una verdadera política de seguridad vial en el Uruguay. No la tenemos. ¿Cuál es? No la tenemos. Se enunció, tenemos leyes, tenemos Reglamento Nacional de Circulación Vial. ¿Quién las conoce? Y además, si hablamos de películas, con todo respeto, Pablo, ¿no? Pero tomo eso como un hilo conductor para después discutirlo o expresarse quizás mejor. Nosotros no podemos hablar de una política de seguridad cuando tenemos 19 maneras distintas de tomar un examen de conducir. Y todos estos años vemos que antes se le echaba la culpa a las rutas. Se le decía que los vehículos no tenían las estrellas que el mundo civilizado pedía. Las estrellas están en el cielo. Acá nosotros 5 estrellas, si el conductor no está preparado, no sabe la limitación que tiene esa tecnología. Después se decía también que deberíamos de tener un tipo de fiscalización quizás más agresiva. Y nosotros esos 3 elementos vemos que hoy no son la causa real del desastre que estamos viviendo, que es una pandemia, es un gravísimo problema de salud, Sena. Gravísimo problema. Si pedimos más de $1.000 millones por año, una muerte en Uruguay es carísima.
pero no nos llama la atención. Entonces ahí es donde nosotros nos sublevamos un poquitito, porque todo esto que vimos el fin de semana y lo último de los últimos 10 días, por Dios, personas del Ministerio Interior cometen un error que cuestan 2 vidas, jóvenes. Entonces, ¿dónde está la falla del sistema? Yo creo que el tema va por preparar al factor humano, que es lo que en el universo se trabaja. No puedo modificar la estructura vial, no puedo modificar la inteligencia que hoy traen los vehículos, porque no nos podemos quejar, cada vez vienen con elementos que presuponen que suplantan los seres humanos, adelantan la situación, pero mientras no trabajemos sobre la verdadera causal de estos desastres, nos estamos cortando la posibilidad de modificar el estado de cosas. ¿Cuál es esa causal? Y el factor humano. Entonces, todo el mundo sabe que 95% o más de los casos están vinculados con la ignorancia de un individuo a percibir el riesgo que lo lleva a la postre, a la muerte, o un herido, o una discapacidad permanente. La causal es el factor humano. Entonces, ¿por qué no trabajamos en esa causal cuando el mundo entero dice que es ese porcentaje? Entonces nosotros pensamos que hay esfuerzo por las autoridades que no dan sus frutos porque no damos exactamente en la diana, en el objetivo que deberíamos tener. Formar a la población en que el tránsito es un riesgo que siempre está presente. Somos seres humanos, nos podemos equivocar, pero ni desde la escuela traemos las herramientas suficientes para ser, por ejemplo, peatones. Y la Unidad Nacional de Seguridad Vial, porque ya que estamos hablando de organismos que trabajan en el tema y uno podría pensar en una política de Estado, fue creada hace ya un tiempo. ¿Cuál es el papel que tiene hoy? De sugerir acciones, y ese es un tema, ¿no? En estos últimos años, no sé, lo digo con todo respeto, creo que no tienen técnicos, se busca más quizás la figura política, y donde en este caso, como el tránsito, entra la política ahora, a lo mejor quizás no está bien. Este tiene que ser un tema de técnicos, eminentemente técnicos. Entonces hay que apuntar a la formación, unificar el criterio de fiscalización. Se fiscaliza una maniobra que en Montevideo es una prueba de examen, en el interior, en muchos departamentos, es una infracción. No entendemos, la verdad, no lo entendemos, y que nos discutan, que alguien diga que hablamos de lo que no sabemos. Lo vivimos todos los días, porque en el peritaje, en los dictámenes periciales, a veces tenemos que ir a un digesto municipal a ver si el digesto municipal permite estacionar ahí o una maniobra se permite cuando en Montevideo, o la ley. Que esto es algo también importante, con todo respeto al panel y obviamente a la teleaudiencia. La ley es nacional y el ámbito de aplicación es todo el territorio nacional. Sin embargo, muchos se aferran a lo que la 18.191 creo que es la autonomía departamental. En materia de tránsito tiene que haber una sola legislación y además las leyes, por eso lo de la pirámide kelseniana está por encima de los reglamentos nacionales, los digestos municipales, etc. Pero acá nosotros seguimos con un enfoque, dicho con el mayor de los respetos, porque no soy el dueño de la verdad, pero de ir a los siniestros de tránsito y ver que si uno hubiera tomado a este individuo el día de ayer y le hubiera explicado un poquitito de qué va el mundo del tránsito, y a lo mejor no lo teníamos en el desastre que se procuró o procuró para otros. Entonces, por lo general, el prólogo y la antesala de un desastre es la ignorancia de no haber tomado conciencia del escenario en el que estaba conduciéndose y, por supuesto, la decisión a tiempo. El promedio de estos desastres, de una infinidad de dictámenes periciales que trabajamos hace muchísimos años, acá y en el exterior también, está en una pobre decisión de un individuo entre 3 y 4 segundos. Entonces, cuando uno lee el escenario y ve lo que el individuo tenía que haber dado, el cerebro se da cuenta, porque por lo general el cerebro, que es uno que maneja, el cerebro que es selectivo dice, ojo con esto. Bueno, si el cerebro dice, ojo con esto, ¿por qué el conductor no actúa como tiene que ser? Porque cuando uno lee el escenario y le busca la causal, después lo que encontramos en el lugar del hecho es la eficiencia, el desastre, los hierros retorcidos, pero el porqué y la causa nunca están en el lugar del hecho.
están mucho más atrás. Entonces, cuando uno se pone a investigar, trata de conseguir datos para darle a la ciencia, porque la ciencia se cuelga de los datos, y entonces los datos que daba Pablo son terribles. Eso se da un promedio de 12, 13 muertos por 100.000 habitantes. Europa tiene 3. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Buena fiscalización, nadie se va a meter. Otro tema que tomaban ustedes hoy anteriormente, que decían por qué la gente está agresiva y frente a una situación que le dicen que lo puede corregir una situación, nosotros pensamos que es al revés, que nos quieren querer agredir. Entonces, yo creo que necesitamos un pacto social muy importante. Esperemos que las nuevas autoridades puedan entender esto y se puedan preparar con técnicos. Y bueno, primero lograr que el sistema de fiscalización se unifique a nivel de todo el país y que los exámenes tengan el rigor que amerita la hora. Arturo, mencionó usted al pasar, y sé que lo hizo con mucho cuidado para no herir ningún tipo de sensibilidades, ese trágico episodio que le costó la vida a 2 integrantes de la policía en un cruce ferroviario. Y me quedé pensando si así está el tema de no conocer, por ejemplo, de no tener claro que ese es un cruce, que fueron unos segundos en realidad donde esos segundos fatales terminaron lamentablemente con la vida de estas 2 personas. Es una distracción. Y el foco justamente hay que hacer en que todos los elementos que yo pueda tener, que me puedan decir, avisar o hacer algo, y los debo tomar en cuenta cuando voy a tomar una decisión. Y para nosotros fue durísimo, ¿no? Porque personal que debería estar formado realmente en qué significa un cartel de pare y una cruz de San Andrés, bueno, y además de la zona, pues si yo puedo decir, bueno, la verdad que hay gente que pasa por cruces a nivel que piensa que no hay ferrocarril, y hay que avisarle a la gente que hay, sí, ferrocarril. Las máquinas se están moviendo por todo el país. Entonces, esa es otra, ¿no? Cuando se habilitó el servicio de trenes, hubo una publicidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estuvo muy buena. Realmente estuvo muy buena, previniendo a todos aquellos que van a usar, y tomemos como ejemplo esto, y podemos tomar un montón, ¿no? ¿verdad? Donde la gente debería tener cuidado porque había un nuevo estilo de conductor frente a estas situaciones de un cruce ferroviario de largo tiempo, ¿verdad? Y además con unos pesos enormes que para frenar son muy complicados. Pero gente que conoce la zona. Entonces, vuelvo un poquitito para atrás. Nos faltó preparar enero y febrero. Nos faltó preparar diciembre, enero y febrero. Antes teníamos el verano azul, el lanzamiento de esto con camineras. No tuvimos nada. No hubo campaña. No tenemos campañas. Y hay que ayudar a la fiscalización también con campañas que vayan formando conciencia en el actor. Hay un capítulo aparte, me parece que es el que tiene que ver con la fiscalización. Ya vamos a entrar en eso. Pero me gustaría hablar de las campañas. Porque con el tema del tren, hubo, lo recuerdo, una campaña informativa al respecto. Quería consultarle con respecto a la estadística que hay de estos temas a nivel mundial, o por lo menos en la región, la casuística que hay del resultado de las campañas. Científicamente se dice que la campaña termina el efecto cuando termina la campaña. Ajá. Y estamos de acuerdo. Pero nosotros creemos que se puede hacer con los recursos que se pueden obtener de los radares, por ejemplo. Parte de lo que se recauda de radares y de la fiscalización debería ir para hacer campañas durante todo el año. 2 meses con los radares, la velocidad, 2 meses con las drogas, 2 o 3 meses con el alcohol, 2 o 3 meses con el celular, que hoy es una de las drogas que ha estado detrás de muchos de estos siniestros, obviamente que sí. Entonces, utilizar un año y decir, bueno, vamos a trabajar un año haciendo distintas campañas, el ruido de las motos. Hablábamos recién con unos compañeros, que la gente se agarra la cabeza del ruido. Está el mapa de los lugares que tenemos en Montevideo que superan el ruido. Bueno, ¿qué hacemos en esos lugares o qué hacemos para hoy eliminar el caño de escape ruidoso? Entonces, yo creo que deberíamos de hacer foco en los distintos temas que hoy tenemos identificados, que supongo la UNACEF tiene, por género, por tipo de vehículo, la mitad de los muertos son motociclistas y son los birrodados. Bueno, ¿qué hacemos?
¿Qué herramienta le damos nosotros al birrodado para que salga a defender? No porque el birrodado tenga la culpa de este mal, porque de cada 3 o 4 siniestros, más de la mitad es el automovilista. En este caso que ustedes mencionaron para hacer la apertura de la nota, nosotros, a menos que, yo qué sé, que viniera mirando cualquier otra cosa, yo no puedo llevar enganchado 100 metros un birrodado y no decir que no me di cuenta. ¿Qué incidencia tiene hoy, Arturo, el celular en la conducción? ¿Cuánto me saca de la concentración que yo debo tener en la conducción? Bueno, eso sí, pero qué incidencia tiene no lo puedo afirmar porque ese estudio no lo tenemos. Que sí lo debería promover la UNACEP. Serían datos que deberíamos tener. Entonces, sobre los datos que hacemos del estudio y la investigación, es decir, una campaña tiene que referir sobre esto. Y siempre algo deja. La campaña, aunque pierda el efecto, siempre algo nos deja. Pero si nosotros pasamos por estas instancias y no le damos corte a lo que realmente hay que trabajar, yo creo que la gente no entiende que el celular es un elemento que es como el etanol, confunde el cerebro, lo saca de la realidad. Entonces tenemos siniestros donde hemos hecho dictámenes con 4 o 5 minutos de hablar por celular, otros 12 el año pasado, en otros 6, 2 en cerca de los 4. O sea, el peritaje indicaba que una persona, un conductor, estuvo 12 minutos hablando por celular. Sí, después del minuto y medio, 2 minutos, en el mundo entero la ciencia le transmitió al tránsito que el foco atencional, esa capacidad que el ser humano tiene de mantener la atención dividida, haciendo 2 cosas a la vez, no puede superar el minuto y medio. Ya después hay una tarea que se roba la otra. Y en el celular está archi comprobado desde el punto de vista que, por ejemplo, Europa y Norteamérica, del Ecuador para arriba, dentro de un hecho siniestral que pase los 2 minutos, la causa es penal, directa. Sí, no se estudia qué venía haciendo. Pero eso todavía no se transmitió al usuario de que el celular es una especie de droga que uno se autoinflige a los efectos de que es una satisfacción. Y sí, hoy no podemos vivir sin estar con el celular. Lo que tenemos que alejarlo es de la conducción, porque es un elemento que obviamente ayuda a nuestra vida. Obviamente que el celular, utilizado el móvil como debe ser, nos ha ayudado la vida, nos ha simplificado muchísimo. Pero con la conducción es como el alcohol, lo tenemos que sacar de la conducción, porque después de esos 2 minutos el individuo se va de la realidad, porque llega un momento que el cerebro dice, bueno, ¿qué hago? ¿Veo o escucho? Y yo para tomar decisiones en el tránsito necesito ver, porque ¿de dónde saco la respuesta frente a un estímulo negativo? De la memoria. Y es lo que lleva a través de la vista todo un escenario desorganizado y la memoria tiene que buscarnos la respuesta correcta, la más rápida y la más precisa. Pero si yo tengo a mi cerebro trabajando en algo que a lo mejor no es lo necesario para el foco que necesito, tiene 3 tipos de distracciones el celular. Una manual, que es esta. La otra visual, porque cuando uno habla por celular, y esto está comprobado científicamente, mira en línea recta, es decir, coloca su visión en la agudeza visual. ¿Qué pierde? Una información riquísima de la periferia visual. La perdemos. Sacamos el pie del acelerador, perdemos noción de la velocidad a la que vamos. No miramos los espejos. Y ya nuestra mente empieza, según el tenor de la conversación, a darle más importancia a lo que escucha, haciendo un esfuerzo que a veces es imperceptible, pero sale del análisis de la neurociencia. No es lo mismo tener al lado de una persona que puede ir hablando y que pueda hacer gestualidad, que yo veo si aceptó o no lo que digo, a imaginarme yo cuando le hago una pregunta al otro a 200 kilómetros y hace silencio y todavía empiezo, hola, hola, para ver si realmente me quiero imaginar cuál es el gesto. Y si demoró, a lo mejor yo empiezo a levantar presión porque quizás lo que va a contestar no era lo que yo quería. Para dar un ejemplo hipotético, pero surge de lo que dice la ciencia. Entonces, creemos nosotros que el celular es algo sobre lo que hay que trabajar. La fiscalización tiene que ser dura, muy dura, pero tenemos que trabajar en la formación. Si al individuo le está prohibido hablar, y algo importante también que nos ha pasado en algunos casos, hay gente que dice, bueno, está prohibido para hablar por celular con la mano, ¿no? Porque saco una mano del volante. Y el manos libres, ¿compruebo de que vengo hablando por manos libres?
entonces hay que decirle a la gente, sea manos libres, o sea esto, usted tiene una pérdida de la realidad, que son segundos necesarios para tomar una decisión, que lo aleja de la vida y la muerte. Por tomar un caso, ¿no? El celular, el alcohol, la distracción, la velocidad inadecuada. Entonces, mientras el conductor, el actor, porque el peatón también, no entiende para qué se le explica algo, no lo va a cumplir. Y esa es una de las cosas. Nosotros tenemos que salir a explicar para qué está la formación, para qué están las reglas, el para qué. Si no trabajamos sobre el para qué, después lo más difícil de la ciencia, de la accidentología, es conseguir el por qué sucedió. Y claro, eso es lo que hay que, o nos da a nosotros la amargura, de decir, esto hubiese sido fácil de resolver si el individuo hubiera tenido un mínimo de una herramienta de educación vial. Y esto para nosotros es la causa más importante. Tengo muchas preguntas y sé que mis compañeros también, así que comienzo contigo, Leandro. Muy rico, por supuesto, el aporte. Acá tenemos que se ha unificado la licencia de conducir, pero no se ha unificado las exigencias para sacar esa libreta de conducir, ¿verdad? Sí, señor. Eso por un lado. No están unificadas tampoco las sanciones a nivel de... Hay como 19 realidades distintas, por decirlo de alguna manera grosa. En cuanto a las sanciones se ha trabajado mucho. Sí. Entonces digo, el tema del celular a mí me parece que es la droga moderna. Porque yo estoy con el tema de las estadísticas, siempre digo, ¿no? Las estadísticas se registran una vez que se produce el hecho. Pues las estadísticas no miden la cantidad de gente que va manejando con el celular o hablando por teléfono. Y eso es constatable andando en el tránsito. Uno va prestando atención y de 20 autos hay 10 que están hablando por teléfono, en la vía que sea. Quiere decir que ahí nos falta un tema, digamos, de formación y de concientización, me parece muy importante. Y por lo tanto, digo, lamentablemente la estadística registra cuando el hecho ocurrió, pero en realidad es mucho peor. La realidad es mucho peor. Si uno fuera a medir los incidentes, triplican los hechos reales. Por eso digo. Ni que hablar. Y después hay un tema que a mí también digamos, no es que me llame la atención, pero me parece, usted me va a decir como experto, pero me parece que hay que establecer normas cumplibles. ¿A qué voy yo? Si usted viene por una ruta nacional y le meten un cartel de 45, seguramente sea más peligroso frenar a 45 en una ruta nacional que de repente seguir a 60 o a 80 o a 100, no sé, dentro de la normativa que venga. Y muchas veces pasa eso. Uno ve accidentes, tampoco tengo el registro estadístico, pero he visto, justamente porque la gente se mira así, ve el cartel y frena. Y se lo llevan puesto, el que viene atrás no espera ese frenado. Entonces hablo de normas cumplibles desde ese punto de vista. Podría hablar de estacionamientos. Acá se ha pintado medio Montevideo que no puede estacionar, pero entonces va todo el mundo y viola la norma. Estaciona en cualquier lado. Porque no hay otro lugar donde estacionar. Entonces se suben arriba de los canteros, arriba de las avenidas. Digo, cuando hay concentración de pública ni que hablar, ¿no? Al estadio, cualquier cancha de fútbol, está fuera de discusión. Entonces, por eso hablo de normas cumplibles. ¿Cómo sería ahí para un experto como usted el tema? Y la verdad, y dicho con todo respeto, ¿qué va a cumplir una normativa un conductor si no la conoce? Porque lo que tiene es un aviso de una referencia de velocidad. Lo mismo con los radares. Le ponen radar 75, la gente va a 60. Quiere decir que el individuo, obviamente que los velocímetros digitales dan una referencia mejor que la aguja, ¿no? Sí, claro. Pero no entendemos, ¿y por qué la gente cuando le dice 60 anda a 45? Porque la gente no entiende, se asusta y cree que el radar va a ser algo que... Yo estoy a favor del radar, ¿no? Sí, sí. Más, le diría que estoy a favor del radar por tramo. Algo que usted va a Europa y lo sufre. Hoy mire usted, hoy recibimos una información de Valencia. ¿Cómo? En Estados Unidos también. Sí. Radar por tramo. Hoy recibimos una información de Valencia que en aquellos lugares que tenemos siniestros, tramos donde los siniestros son frecuentes, ¿no? Ya tenemos un lugar que se llama como un punto negro. El eje de la calzada, las dos líneas amarillas que no permiten el adelantamiento,
esos 20 o 30 kilómetros que hay de siniestro ahora se pintaron de rojo, para advertir al individuo que esa es una zona de sangre. Entonces, ¿qué ve usted atrás? Acá hay un desarrollo del tema que fomenta decirle, ojo, no solamente el amarillo, sino que entraste en una zona de peligro. Si va a tener un cruce peatonal, le está avisando con distintas líneas que a 50 metros tiene una cebra. ¿Qué cartel acá le anuncia que usted tiene un cruce peatonal denominado cebra? Ninguno. Ninguno, es una sorpresa para el conductor y una trampa mortal para el peatón. Y por otro lado, el peatón no está educado a cómo utilizar la cebra. No tiene la menor idea. Tampoco. Cree que ahí tiene un seguro de vida, que los autos pone un pie y hay una barrera que fue una publicidad de una intendencia hace muchísimos años que pisaba y se levantaba en la franja blanca y el vehículo rebotaba. Eso todavía existe. Mucha gente que uno hace en una primera audiencia a ver qué piensa que le era la cebra, y el individuo entra en una parte que científicamente se llama homeostasis del riesgo, que es creer que ahí está ultra protegido y que puede cruzar sin mirar. Y esto no lo puede hacer, el peatón no puede cruzar sin medir el riesgo que corre. Dentro de la normativa tiene. ¿La conoce el peatón? Tampoco. Entonces eso de 45, 75, hay velocidades que se han modificado, creo que habían velocidades que estaban obsoletas y sí habían caducado y ahora más o menos se pusieron, pero bueno, nosotros tenemos velocidades, amigo, que de autopista, y nosotros no tenemos autopista. Nosotros tenemos velocidad de 90 kilómetros por hora con el cruce peatonal, las bicicletas y los animales al nivel donde uno va a esa velocidad. Y ese es otro elemento que hay que estudiar mucho. Arturo, hoy uno sale a recorrer rutas, carreteras y se encuentra con un tránsito importante. ¿En las escuelas, en las academias, se enseña a conducir en las rutas o solo se enseña a conducir en áreas urbanas? Ese es un problema de hace muchísimos años que tiene el sistema. No permite salir a la ruta, aprender. Yo creo que hay partes sí que tiene razón, que aquel que quiera hacer ruta, pero debería ser obligatorio que una vez que obtuvo el permiso de conducir y se le otorga, obligatoriamente tiene que tener determinadas cantidades de horas, como en muchos países, en Europa, y tienen que venir firmadas las horas que hizo en carretera. Como horas de vuelo, pero en carretera. Obviamente. Pero acá nosotros, el sistema enseña a estacionar. Y pierde la gente más en una maniobra de 45 grados estacionando que afuera en la calle. Yo no he visto que se muriera nadie estacionando. La muerte es en la ruta, en las ciudades, donde el individuo no respeta un cartel de paro, un semáforo. Entonces, pero seguimos creyendo que el poder estacionar nos da a nosotros la facultad de darle un permiso de conducir por 10 años. Con un examen que afuera no es más que 10, 12 minutos en la vía pública. ¿Podemos darle nosotros estar en condiciones de 10, 15 minutos en un examen? ¿Decir que ese individuo puede salir a la ruta solo? Esto es lo que vemos hoy. Cuando viene alguien del exterior y le mostramos cuánto demora y cómo es el examen, que no sale. Porque en Europa es... Bueno, le digo una cosa. Para el Nobel Conductor en Europa se sacó la pista. Es ciudad y carretera. No hay pista. Bueno, si sobre el terreno. Claro, exactamente, porque yo tengo que ver que el individuo a los 20 y 30, está establecido que entre los 25 y 30 segundos es donde el individuo empieza a bajar la guardia y empieza a cometer errores. Entonces el examen no demora menos de 40 a 45 minutos. Y ahí lo ve distintas señales, le ayudan a entrar, a salir de la ruta. Entonces usted en 30 a 35 minutos tiene y pierde muchísima gente. Suspende, se les dice, por ejemplo, tomando como ejemplo España, pero es durísimo. Y además, para volver a repetir el examen, 1.700 euros. Quiere decir que es irreductible el sistema. No solamente el individuo está obligado a aprender de verdad, sino que además le sale el doble de lo que invirtió. Y a lo mejor eso hace que el individuo tome conciencia. Pero reitero, creo que necesitamos que se aplique la política. La tenemos descripta. No precisamos más leyes. Leyes sobran las leyes. Lo que necesitamos es que se aplique y que el criterio del inspector de tránsito que tiene Montevideo sea el mismo que tiene 33, Durazno, Rivera. Estamos discutiendo quién tiene preferencia cuando gira. Si tengo preferencia
yo o aquel que tiene cartel de pare se da el paso. Esto es una discusión que todos los días tenemos una pregunta. ¿Por qué no se aclara esto? O sea, algo que decía el señor también. A veces el alcance que tiene la normativa no es clara. Entonces se le genera al individuo una ambigüedad. Como si yo, esta maniobra fue de examen en Montevideo, acá en Nueva Palmira no la puedo realizar. Por dar ejemplos. Démosle certeza en todo caso, ¿no? Sí, sí. Y obviamente, pero la certeza se la da alguien que se la explique en una está clase claro. teórica. Está claro. Y tú decías, las escuelas. Acá en las escuelas de conducir lo que se enseña es la práctica. No vamos a la teoría. Y no existe profesión alguna que no pase primero por el fundamento técnico. Primero preciso el fundamento técnico y después lo llevo a la práctica. Entonces acá las escuelas se pasan, vaya y toma un ejemplo, pongo una cámara y la pista está llena las 24 horas. Y no es ahí. Lo que hay que salir es por todo Montevideo a que el individuo aprenda las dimensiones reales y aprenda a estacionar en el lugar donde hay tránsito, no donde no hay. Claro. Vengo para este lado, Patricia. Sí, sí, estaremos lejos todavía de generar la conciencia cívica y generar conciencia sobre la peligrosidad del tránsito y la responsabilidad que implica estar al frente de un volante, que seguimos hablando de accidentes, cuando en realidad tenemos que hablar de siniestros. Me corregirá aquí el técnico, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud ya hace mucho tiempo que ha indicado esa corrección, porque el accidente es algo que es inevitable, que uno no puede, ¿verdad?, preverlo. Pero aquí estamos hablando de siniestros, porque hay una responsabilidad de quien está frente al volante, de formarse, de estar atento, ¿verdad?, de cumplir con la normativa. Entonces es algo que puede parecer menor, pero que hace a esta cuestión de adquirir la conciencia suficiente y necesaria para revertir estas cifras de las que estamos hablando. Y se separa un poco Montevideo del resto de los departamentos del país porque, bueno, por ejemplo, ¿cuánta gente en Montevideo va a otros departamentos a sacar la libreta porque dice que es muy difícil en Montevideo, ¿no? O sea, el nivel de exigencia es mayor. No es suficiente, por supuesto que no es suficiente, y lo vemos todo el tiempo porque nos encontramos en la calle todo el tiempo y vemos qué mal que maneja la gente, ¿no? Todo el tiempo nos estamos quejando de cómo la gente no usa el señalero, cómo van con el celular. O sea, hay imprudencias, pero también hay falta de reflejo y de conocimiento que se nota en cada esquina. Se nota con las maniobras a cada esquina. Hay un tema también relacionado a la velocidad, ¿no? Los siniestros más fatales están asociados a la velocidad. Y en ese sentido yo me afilio a lo que decía el experto sobre los radares. Los radares es una inversión pública. Por eso, si bien esto es una cuestión técnica, sí, pero también hay una cuestión política que tiene que ver con definiciones políticas de qué rumbo queremos tomar. La prohibición del casco, sí o no. Recordemos que hemos tenido estos debates que pertenecen a la arena política, en donde muchas veces se deja de lado el consejo técnico, la recomendación técnica, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que causó el debate del 0% alcohol. ¿Verdad? Hubo debate político, más allá de una recomendación técnica clara que iba hacia el 0%. Entonces, esta discusión sin duda que es técnica, pero el ámbito político no puede escapar a esta discusión y debería de haber un consenso frente a las medidas a tomar a nivel nacional. En Montevideo en los últimos 10 años se ha bajado la tasa de fallecimientos vinculada a la siniestralidad, con un plan de seguridad vial desde el 2009, con una unidad de siniestralidad que trabaja de forma multidisciplinaria. Se han hecho avances. No alcanza, por supuesto, hay que seguir trabajando, pero esto no puede escapar a la conciencia pública, al debate sobre la civilidad y también el ámbito político. Arturo. Sí, no tengo dudas de lo que usted dice. Ya que mencionó la OMS, le digo que ya tampoco es siniestro, ahora es incidente. O sea, que todo va evolucionando, el tránsito tiene una dinámica que es brutal. Pero esa terminología no haría a lo de fondo que usted dice, la civilidad. ¿Cómo nosotros preparamos un individuo socialmente adaptado? Acá por la Constitución de la República tiene que ir a la escuela, liceo, se le da la posibilidad de hacerlo formal o informal, para tener un individuo cuando llega a determinada edad, ser un ciudadano socialmente adaptado. ¿Cómo logramos nosotros un conductor o un peatón socialmente adaptado si nos olvidamos de él? ¿No? Porque nosotros nos tenemos instituido en primaria y en secundaria y no precisamos que haya un técnico. Esto es multidisciplinario, matemática, estadística,
psicología de tránsito tiene muchísimo que ver, filosofía, idioma español, la nomenclatura, es decir, todas las materias, física, con respecto a la velocidad, todas las asignaturas tienen algo que ver con el sistema del tránsito. Entonces, se podría trabajar y decir, bueno, hacer un pacto nacional, y decir, nosotros vamos a comenzar con esto para llevar en la educación algo que lo pueda usar. Yo sé que la UNACEF ha puesto en la nube un montón de material para que los maestros tengan la posibilidad de impartirlo en sus clases. Yo hasta ahora no veo que haya sido un producto de que se vea reflejado en las mesas de los amigos que tenemos. Entonces, si le damos la herramienta, pero no le obligamos a que el individuo cada 15 días tome este tema, que lo saca de los medios, ¿verdad? De la televisión, del diario, es decir, la información de los siniestros está. El tema es que cuando lo vemos en los medios, lo dejamos pasar al punto tal que creo que en parte nos hemos insensibilizado. No nos llama la atención la muerte, y un muerto en Uruguay es carísimo, hablando frívolamente. Pero todo lo que se mueve atrás de un muerto, ¿cuánto invertimos para llevar a un chico hasta los 18 años? ¿Cuánto se invierte? Educación pública, salud pública, subsidio por alimentación, los planes sociales, los subsidios por las viviendas. Y el individuo llega a una edad de producir que tiene que empezar a aportar a los que vienen de atrás y se mata. ¿Quién aporta? El resto de los trabajadores. Lo pagamos en el FONASA y entre otras cosas en las tarifas públicas, pero no vemos que la sociedad proteste contra eso. Usted decía, ¿cómo involucra a la sociedad al poder político si lo primero que hace es ir a buscar un departamento donde entre por una puerta y salga por otra? ¿Y sabe una cosa? Nosotros damos, cuando llegamos a conducir, damos un promedio de 14 horas de teoría. Hay padres que vienen, le decimos que tienen que asistir a 7 clases y se van. La teoría se la doy yo. Lo vivimos diariamente. La gente no cree que la teoría que el aporte técnico es fundamental. Y estamos hablando de vidas, no estamos hablando de cosas materiales que rompo una madera y la sustituyo por otra. Estamos hablando de vidas, donde hay que concientizar mediante el aporte de la realidad que el Uruguay está viviendo. Porque es un problema de salud pública muy importante. Claro, porque estamos hablando de vidas, Arturo, que es la cara más dura de esta problemática, sin duda, pero también las secuelas con las que quedan miles y miles de uruguayos. Ni que hablar, las pensiones que se otorgan por año por discapacidad permanente es un lucro que pierde brutal nuestro país. Eso nos empobrece. Estamos hablando de cosas que nos empobrecen. Y bueno, el tránsito es una de las principales que empobrece a una sociedad. El estado natural de una sociedad es apuntar a que sus conciudadanos progresen, evolucionen. Ahora, cuando hablamos en materia de tránsito, buscamos todo lo opuesto. Y el transporte terrestre es uno de los elementos más importantes que le da al país y a la región el progreso socioeconómico vital. No podemos dejar de lado el auto, no podemos dejar de lado el transporte de carga, no podemos dejar de lado el transporte colectivo. Jorge. No, yo primero saludo a Jorge, el tiempo que lo veo. Un gustazo. Pero no, yo creo que está, es muy rica la charla, pero las cosas están en uno. Y cómo cada uno se hace responsable de sí mismo, de lo que lleva adentro o de lo que están enfrente, ¿no? Porque si vos mirás, bueno, bien decía Borges, esta semana fue pletórica, ¿no? Esto que pasó, una camioneta que venía con gente china del norte y le revienta un neumático y termina volcada y murió uno de los chinos y me parece que la camioneta, las condiciones no eran las mejores, se le revienta un neumático. Un auto que se da vuelta ahí, no sé si en Atlántida o dónde, desparrama a toda la gente que estaba dentro del auto y que hasta llega una chiquilina colgando fuera. Todas noticias de mañana que estuve leyendo yo, ¿no? Sí. Entonces, y vos decís, pero ¿por qué? Porque para que te pase eso tenés que venir pedrada. Y hay mucha gente que no se da cuenta que está manejando una cosa que pesa entre 1.000 y 1.500 kilos, que es lo que pesa un auto, ¿verdad? Y que levanta 100 kilómetros por hora en pocos metros, si lo tiras. Y es un misil, multiplicá fuerza, masa por velocidad. Entonces, ¿cuánto pesa eso después que arrancó y después que se dio contra otra cosa? Otros siniestros que han pasado, que son los adelantamientos en la ruta. Vos sabés que no puedes adelantar a otro en la ruta si no ves que viene de frente.
Si está pintada de cuadro. Y además si no ve lo que viene de frente, todo el mundo sabe que no puede. Y sin embargo, yo no sé si es el estrés por llegar, nunca sabés qué es. Y vos te encontrás con choque de frente, nos hemos encontrado con un montón. Pero no solo de autos con camiones, de camiones con camiones, además, de ómnibus con camiones, de ómnibus con autos. Y vos decís, pero esas cosas todos sabemos que no las podemos hacer. Y sin embargo las hacemos igual. Es rarísimo, no sé qué nos pasa adentro. Pero yo veo en la calle, aquel lo debe. Vos no ves en la calle gente que se cree que está corriendo en el Pinar, o en una pista Fórmula 1, que van pasando así y se creen que son tuercas. Y vos decís, ¿para qué lo hace? Termina frenando en el semáforo igual que yo, que vengo atrás a 40 km por hora, porque el semáforo te tranca todo. Pero mientras tanto es una constante inseguridad para vos y para todos los que están ahí. Y para él mismo, por supuesto, ¿no? Y otro problema, decía Borges, la mitad son birrodados. Sí. Los que terminan siniestrados o gente muerta. Fallecidos. ¿No? Y la bicicleta. Hemos dado, incentivar el ciclismo me parece una cosa extraordinaria. Pero vienen hablando por celular en la bicicleta. Vienen así, hablando por el celular, manejando con una mano y dando pedal. Puedo decir, pero no puede ser. Yo sí manejo con el celular en el auto. ¿No? Me ve un inspector, me levantan la pata con toda razón. Ahora, ¿quién controla eso? Yo desafío que ustedes vayan por Rivera ahora, a las 6 de la tarde, vayan por Rivera. Hay gente que va por Rivera andando en bicicleta. Todo cargado de autos, los 4 carriles cargados de autos, más los que estacionan mal. Y el tipo va y va. Y no, ahí sí que no hay casco, ni todo aquello que en la ley pusimos, casco, timbre, récord refractario, lucecita. Nada de bicicleta. Sí, no todos, digo, algunos están con todas, ¿no? Pero además de eso hablan por celular. Y vos decís, Completito. ¿quién controla eso que alguien tiene que controlar? Bueno, Jorge, en ese caso, por eso es tan importante la ciclovía, ¿no? Sí, claro, que también levantan. Pero la ciclovía está bien, pero hay veces que vos tenés la ciclovía y andan por el costado. ¿Vos entendés lo que yo digo? Hay cosas que vos decís, si vos mismo no decís, mirá, esto hay que andar suave porque mirá lo que es un desastre, mejor vamos a andar suave, llegar un poquito después, salir un poquito antes, porque te puede pasar cualquier cosa. Y hay muchas cosas que están en nosotros mismos. Si no entendemos lo que andamos, estamos fritos. Fritos estamos. Y así nos estamos dando y conocemos los muertos. Como bien decía Borges, los que quedan para toda la vida deshechos, no tenemos idea de quiénes son, ni dónde están, ni nada. Y es horrible. Y creo que hay que hacer un llamado a cada uno de nosotros que hay que andar con cierto respeto por los demás. Y es como dice Jorge, un gusto también que nos conocemos de años, que estamos siempre trillando sobre esto, ¿no? Yendo al primer punto que usted dice, hoy la velocidad es un valor social. Dígale a alguien que es lento, lo hiere en su amor propio y le dice cualquier cosa. Pero hoy está enquistada. Más, la publicidad del vehículo, fíjese que dice de 0 a 100 en 7 segundos. O sea que el individuo, cuando se compra el vehículo, quiere probar si realmente tiene los 7 segundos para llegar a 100. ¿No sabe para qué? Exacto. Entonces, pero no se dice por qué el cinturón, te vendo este auto que tiene este cinturón y usalo siempre. No, le decimos, tiene 8 o 10 airbags. Y le hacemos un mal porque el individuo cree que se compra un acorazado alemán. Y no es eso. Es decir, porque hay que enseñarle que hoy la tecnología tiene su límite. Y forma parte de lo que decía la chica recién. Hay un tema de incivilidad, o sea, somos nosotros. Es un tema nuestro. Es un tema que tenemos que corregir nosotros. Pero también hay que hacer fuerza por otro lado, donde la fiscalización no solo apunte a la tecnología, porque en algunos casos se ha sustituido al inspector por el elemento tecnológico. No, a mí poneme un individuo que pueda tener interacción con el otro que lo multa. Yo no puedo sustituir todos los inspectores de tránsito ni la policía por elementos tecnológicos, ¿no? Yo necesito que el individuo vea un chaleco, que vea la autoridad que esté presente. Que cuesta, y sí, pero vemos que se ha tornado hacia ese lado, a sustituir al inspector por tecnología. Y después la bicicleta, o el peatón, o el monopatín. El inspector no tiene fuerza jurídica sobre él. O sea, él no puede hacer nada. Podría hacerlo el Ministerio del Interior. Pero ¿no sería bueno que desde la escuela el individuo supiera los 10 primeros elementos fundamentales que le van a poder prolongar la vida en el sistema y hacerle ver que el sistema de riesgo, que esto se llevan vidas que son caras? Y le voy a decir que
cuando esto uno lo explica en los colegios, los chicos entienden perfectamente. No podemos decir que la juventud es la mala de esto, para nada. El tema es que no le sabemos llegar con el lenguaje apropiado para que se entienda cuál es el alcance de un mal comportamiento. Y si encima no lo vigilamos, es decir, pues también el conductor, y se usa en las mejores partes del mundo, los que han desarrollado sistemas educativos en lo vial, la seguridad vial, no dejan de lado la fiscalización, no la dejan de lado. Quiere decir que es un componente importante para crear un individuo socialmente adaptado, como decíamos recién. Pero si la gente no tiene el para qué de la norma y además no la conoce. Y además una cosita. 20 segundos porque tenemos que ir a la pausa. Lo del tren. Porque el tren pasa ahora. Ahora, en los dos accidentes que hubieron con el ferrocarril estos últimos días, el lamentable de los chiquilines que se mataron los dos policías, y el otro, el que llevaba abejas, el hombre... En un lugar donde vos veías venir el tren. Porque es un lugar despejado para todos lados, de día, y con el otro tocando silbato. ¿Me entendés? Y se pusieron... Porque no es que el tren no atropella. Vos te pones adelante, porque el tren no puede ir por otro lado. ¿Me entendés? Entonces, pero es horrible, porque ¿cómo vos no lo vas a ver venir un tren? Es increíble. Y pasó, mirá vos, pasó. Y costó 2 vidas, ¿no? Y los otros pues saltaron del auto y de la camioneta y se salvaron de... Que en paz descanse. Arturo Borges, gracias por ayudarnos a entender acerca de estos temas. Gracias por su presencia, como siempre. Al contrario, es un gusto para mí. Realmente es un gusto y bueno, uno dice lo que cree realmente, pero no somos los de la razón. Y en estos temas, estas veces que ustedes dan esta oportunidad, bueno, creemos que le podamos llegar entre todos a uno, vale la pena. Gracias a ustedes. Gracias a usted. El verano nos pone de muy